casa, qué gusto que puedan ser parte de esta segunda reunión. Nos da muchísimo gusto que estén entre nosotros. Siéntanse literalmente como en casa, disfruten este tiempo. Creemos que la iglesia no se hizo para soportarse, sino para disfrutarse. Así que gracias a Dios por tu vida y que puedas estar con nosotros. Para nosotros es un gusto y un privilegio. Así que bueno, iglesia, hoy estamos comenzando una nueva serie de temas titulado Cristianismo Práctico. Y antes de comenzar, a mí me gustaría a que cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas tanto. Gracias porque tienes pensamientos de bien para nuestra vida y porque siempre quieres lo mejor para nosotros. Yo te pido que este mensaje pueda ser de bendición para todos aquellos que lo van a escuchar y que podamos salir no solo inspirados, sino también edificados por medio de esta palabra. Queremos hablar de ti, queremos que la gente conozca de ti, Jesús. Tú que eres la persona que cambió la historia y que también cambió nuestra vida. Quita todo pensamiento, toda distracción que nos esté hoy en este día preocupando. Cualquier situación la depositamos en tus manos y todos nuestros pensamientos los concentramos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por mí es el que está a tu lado, bienvenido. Mira el que está a tu lado, bienvenido. Qué gusto verte. Iglesia, nunca es fácil explicar por qué crees lo que crees. No es tan sencillo poder hablarle a otros de por qué te reúnes en un lugar como este. No es sencillo explicarle a otros por qué crees lo que crees, pero sí es fácil sentirte amado por Jesús. Es complicado explicar por qué creemos en Dios, pero sí es fácil sentirnos amados por Dios. Y Jesús en su paso por la tierra nos modeló un cristianismo práctico. Sin tantas palabras, con su propia vida, nos ejemplificó cómo tú y yo debemos de vivir. Es tan práctico, iglesia, el cristianismo que Jesús nos modeló, que no nos debería de costar trabajo poder explicarlo, poder hablar de esta forma de vida. Sin tantas explicaciones, con su vida nos va a demostrar cómo tú y yo debemos de vivir. Es tan práctico que no deberíamos de tener tanto problema, no nos tendría que costar tanto trabajo hablar de Él. Pero muchas veces olvidamos en nuestro andar que el cristianismo no es un grupo al cual nos afiliamos los mejores o los más buenos. No es un grupo al cual le damos un voto. No somos tampoco un sistema piramidal en el cual vamos subiendo de nivel, en el cual vamos escalando, en el cual vamos ascendiendo. A veces siento que intentamos darle tantas vueltas a lo que es tan sencillo. Inclusive, y no me dejarán mentir, muchos de nosotros utilizamos terminologías que no usamos en nuestro día a día, más que cuando venimos a un lugar como este. Palabras que no sabemos su contexto, pero que son parte de la comunidad. Aprendemos a decirlas, aunque no sabemos lo que significan, no las entendemos. Hacemos tan complicado el cristianismo cuando en realidad es sumamente práctico y sencillo. Mientras la religión todo lo complica, Jesús todo lo hace simple. Mientras el sistema religioso se empeña en complicarlo todo, Jesús nos establece una nueva puerta, una puerta simplificada, más sencilla para cada uno de nosotros. Por lo que este primer mensaje de esta nueva serie lo he titulado No necesitas esforzarte. Dile al que está a tu lado, no necesitas esforzarte. Porque a diferencia de la parte física, la espiritualidad no requiere de tanto esfuerzo. Alguien que entrena en un gimnasio va a ver resultados en su cuerpo por el esfuerzo que aplica a cada ejercicio o a su rutina de trabajo. Alguien que estudia mucho va a ver el resultado de su estudio a la larga. Alguien que se esfuerza en una actividad va a ver un fruto automáticamente como respuesta en su cuerpo o en su mente. Pero la espiritualidad
no funciona igual en términos de agotamiento o sufrimiento para poder ver un buen resultado. No necesitas sufrir ni agotarte tanto para poder ver resultados directamente en tu espiritualidad. Déjame te lo explico así. Jesús nos va a invitar a ser persistentes en la oración. Nos va a decir, oren sin cesar para que no caigan en tentación. Pero Jesús no nos establece un número de horas que tú y yo tenemos que cumplir como requerimiento para poder decir que oramos. Él no nos establece que nuestras oraciones tienen que ser largas o que tienen que ser cortas. No nos habla de tiempo, porque Jesús lo que nos enseña es tener una vida de oración. No cumplir con horas de oración, sino tener una vida de oración. Y esto es muy diferente. El cristianismo complicado es ese que te obliga a cumplir horas de oración, porque si no pasas de los 10 minutos, entonces algo anda mal. Si no puedes orar en la mesa, entonces no eres tan cristiano, te está faltando oración. El cristianismo complicado te obliga a llevar un cierto número de días de ayuno hasta que te veas que te está costando trabajo. Pero la practicidad del cristianismo de Jesús nos enseña a no aparentar con horas de oración, sino a vivir nuestra oración. Vivir cada palabra que sale de nuestra boca, porque de lo contrario solo son vanas repeticiones lo que hacemos. Tú y yo debemos de vivir lo que oramos. Y esto también es muy diferente. Y Jesús lo va a enseñar en Mateo capítulo 6 y va a estar en pantalla. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, el aplauso de la gente. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y habla también del ayuno y dice el versículo 16, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por su ayuno. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, y ahí me imagino a Jesús como una mamá, diciendo, peínate, échate ganas, ¿no? Maquíllate un poquito, ¿no? Cuando ayunes, báñate, ponte perfume. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre quien sabe, y esa es la clave, tu Padre quien sabe lo que haces tú en privado. Para Jesús es más importante lo que somos que lo que hacemos. Porque si tú estás descompuesto en lo que eres, lo que haces va a ser muy diferente. Es más importante pensar en el ser y no tanto en el hacer. Jesús no está obstinado en verte activo, entrar en un activismo religioso, teniendo tiempo para todo menos para tu familia, menos para lo que es importante, tu espiritualidad. El ser y no el hacer. Jesús plantea prioridades y establece que es nuestro Padre quien sabe lo que hacemos en privado. No tenemos que aparentar ser hombres de oración, porque si oras, el Padre lo sabe. Si ayunas, el Padre lo sabe. Los demás no les importa si oras o ayunas, no tendría que importarles más que a tu Padre que te ve en lo secreto. Así es como funciona la espiritualidad. Y yo soy de los que creen y afirma que todos somos espirituales. Si podemos nosotros entender que el ser humano está constituido de tres cosas, que es un alma, un cuerpo y un espíritu, todos son espirituales. Hasta ese vecino que no te habla es espiritual. El problema es que algunos tienen el espíritu dormido. Esa es la gran diferencia. Todos somos espirituales, pero unos tienen el espíritu activado y otros apagado. Unos despierto y otros dormido. Y vemos en la Escritura muchas veces cómo también se hace esta referencia a nacer de nuevo, a volver a despertar de ese estado en el que estábamos como dormidos,
que no entendíamos lo espiritual, que no entendíamos el mundo espiritual que nos rodea y que somos seres espirituales. Entonces el que está activo espiritualmente tiene capacidad para recibir lo espiritual, pero todos tenemos de alguna forma capacidad de ser espirituales. El problema es que, una vez más, no todos estamos activos. Entonces, no existen, iglesia, y hoy voy a desmentir algo que por mucho tiempo ha proliferado en el cristianismo, no existen los más espirituales. No existen aquellas personas que casi llamamos santos, que son los que oran todo el tiempo, que son los que ayunan mucho, que son los que meditan la palabra de Dios de día y de noche y que parece que no hacen otra cosa más que eso. ¿Sabes? Yo nací en un cristianismo en el cual concebíamos a alguien más espiritual que otro. No existen los más espirituales. Todos somos espirituales. Y si tenemos un espíritu activo, percibimos lo espiritual. ¿Sabes por qué no existen los más espirituales? No existen los más espirituales porque no se trata de esfuerzos. La espiritualidad no se trata de esfuerzos porque Jesús ya lo ganó todo. El que tenía que esforzarse se esforzó para que tú y yo tuviéramos vida, para que no nos costara tanto trabajo amar a Dios. El que tuvo que hacerlo ya lo hizo, ya lo ganó todo. Y debemos de pensar en lo siguiente: la gracia de la cual tú y yo somos partícipes no fue gratuita para Jesús. Tú y yo la recibimos de una forma gratuita, es para todos, pero a Jesús le costó y le costó su vida para que tú y yo podamos merecer y recibir esta gracia de la cual no merecíamos, pero ahora recibimos. Es porque Jesús pagó el precio, a Él le costó todo, para Él no fue gratis, Él ya lo hizo, Él ya lo completó. Por eso la espiritualidad no tiene que ver con esfuerzos, porque Él ya se esforzó, Él ya pagó ese precio. Entonces déjame decirte lo siguiente: tú no necesitas esforzarte para ganarte el amor de Dios. No necesitas esforzarte en buscar el amor de Dios, como tampoco necesitas esforzarte por el amor de Dios. En Cristo, iglesia, Dios no podría amarte más. En Cristo Dios no podría habernos amado más. Y esto es una clave, un pilar fundamental en nuestro cristianismo práctico, que no necesitamos hacer esfuerzos para sabernos amados. Y es algo con lo que batallamos todo el tiempo, porque humanamente así fue. Se nos enseña a ganarnos el amor de nuestros padres a base de obediencia, pero ¿cómo crees lo siguiente? Que tu Padre Celestial te ama aunque no lo obedeces. Se nos enseñó a ganarnos el favor de la gente por ser acomedidos, pero tu Padre Celestial te favorece aunque no eres tan acomedido. Eso es de lo cual te hablo. La espiritualidad no tiene que ver con muchos esfuerzos. Él ya se esforzó, Él ya pagó el precio. No necesitamos ganarnos el amor de Dios porque Él nos ama desde el principio. Necesitamos esforzarnos por que nos vea y nos mire con agrado, porque Él ya nos miraba con agrado. Él ya nos amaba. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en nosotros. Eso es gracia. Eso hace la gracia. Que tú no tengas que escalar montañas o que tengas que subir largas escaleras para obtener el amor de Dios. No necesitas esforzarte o castigarte o flagelarte para recibir el amor de Dios. Eso se nos enseñó todo el tiempo, que a base de sudor, sacrificio, esfuerzo, podíamos recibir algo de Dios. Tan solo piensa lo que muchas veces se hace. Se va uno de rodillas largos trayectos para alcanzar un milagro. Yo no sé cuántos esposos hay en este lugar. Alcen su mano los que son esposos. Hombres que tienen esposas. Yo tengo que hacer esfuerzos para ganarme algo en casa. Hay una cosa que yo disfruto mucho y es ver el partido de mi equipo favorito. Y para que yo pueda verlo, yo tengo que negociar con mi esposa todo el tiempo, a base de sufrimiento, a base de mucho esfuerzo y sacrificio para que me dé chance de 2 horas sentarme a ver el equipo que me gusta. Eso se nos enseña. ¿Quieres algo? Esfuérzate.
¿Quieres tener esto? Esfuérzate, pero ese es humano. Y entre humanos se vale, pero tu relación con Dios no es de humano a humano. Es de creador a un ser creado. Es de padre a hijo. Y en Dios no necesitas hacer esfuerzos para ganarte su atención, para ganarte su amor, para ganarte su perdón. No necesitamos esforzarnos porque he distinguido algo en los cristianos. Muchos de nosotros, en lugar de aceptar lo que Jesús hizo al morir, nos aferramos a nuestra santidad, a nuestros torpes intentos por guardarla, por no caer, por no pecar. Lo volvemos tan complicado cuando es tan sencillo mirar a la cruz y darnos cuenta que hubo alguien que lo dio todo por nosotros. Pero queremos siempre complicarlo. Nos esforzamos por lograr la perfección cuando en la Biblia está establecido que tú y yo seremos perfectos hasta que Él regrese. La perfección quizá nunca la vamos a poder ver en vida y no está lo que debemos de estar persiguiendo, como si todo dependiera de nosotros, como si ser buenos o malos cristianos dependiera de cómo nos portamos. Y algunos de nosotros nos sentimos tan abrumados por nuestros errores, por la culpa de nuestros fracasos, que nos cuesta creer que Jesús puede perdonarnos, porque todo lo complicamos. Siempre buscamos complicarlo todo. No necesitas esforzarte, ¿sabes por qué? Porque Jesús lo estableció así. Nuestra justicia no depende de nuestra conducta presente, sino de la obra terminada de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú seas juzgado, el Padre ve errores en tu vida, pero no te va a juzgar por tus errores, sino por tu fe en el Salvador. Y cuando tú concibes que hubo una obra terminada, esa pequeña pero gran situación es la que te hace a ti merecedor de redención y de salvación. Nuestra justicia no depende de cómo nos comportamos, sino de la obra terminada de Jesús. Y una de las frases que más disfruto oír de Jesús en la cruz es: consumado es. Esta frase nos grita, nos expresa a gritos que debemos de valorar y de estimar más a Dios que al mismo pecado. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si tu enfoque en tu vida cristiana es no pecar, vas a pecar. Si tu enfoque en tu vida cristiana es no equivocarte, te vas a equivocar. Y si cambias el enfoque y te das cuenta que lo correcto es voy a amar a Dios, vas a dejar de pecar. Esa es la gran diferencia entre un cristianismo complicado y un cristianismo sencillo. Que el cristianismo sencillo automáticamente te cambia el enfoque y pone tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que puede hacer lo posible, pero cuando vives un cristianismo complicado, tu enfoque está en no voy a fallar, no voy a fallar, no voy a caer, y vas a terminar cayendo. Algunos de nosotros hemos cargado con tanta culpa por nuestros fracasos que apenas si podemos creer que a pesar de nuestros errores Jesús puede amarnos. Y yo quiero que tan solo examines y analices cómo vivía la gente antes de la venida de Jesús. Porque es una realidad, la Biblia sin Jesús no tiene sentido. La Biblia sin Jesús es tan solo un buen cuento. Con Jesús la Biblia tiene propósito, porque todo el Antiguo Testamento está apuntando a la cruz. Y analizamos entonces ¿cómo vivía la gente antes de Jesús? ¿Sabes cómo vivía la gente antes de Jesús? Esforzándose al máximo por intentar salvarse. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Todos reprobaron el examen. No hubo nadie que pudiera salvarse por sus obras. Todos eran descalificados porque nadie podía cumplir con la ley, con las instrucciones que se daban. Entonces se esforzaban al máximo y ofrecían sacrificios, y ninguno de esos animales sacrificados podía completar la obra en la vida de la gente. Solo eran para tapar la deuda, solo eran para ocultar de alguna forma o calmar las implicaciones que el pecado tenía sobre las personas.
Pero entonces vino Jesús, y al venir Jesús, eso se acabó. Ahora alguien terminó la obra. Ahora ese sacrificio fue una vez y para siempre. Completó todo lo que estaba incompleto. Y ahora no solamente se tapó, se ocultó, como de repente cuando hacemos un mal trabajo en casa y para que no se vea tan feo le ponemos un cuadro a la pared que es toda averiada. Ahora quedó completamente resanado. Con Jesús quedó todo restaurado. Nuestra relación con Él fue restaurada gracias a Jesús. Entonces, la gracia o el cristianismo práctico, iglesia, es tan sencillo que nos cuesta creer que pueda ser verdad. Es como si hoy te dijera, ¿cuántos quieren 10,000 pesos? Nadie, todos los tienen. ¿Cuántos quieren 10,000 pesos? Mira, aquí está la señora que quiere su freidora de aire, ¿no? Aquí está el señor que quiere su playera de su equipo favorito. 10,000 pesos te caen de perlas. Te puedes ir a comer al lugar más increíble que quieras. 10,000 pesos todos los queremos. ¿Y qué tal si tan solo te dijera, la única forma o lo único que se te pide es cruzar esa puerta? Tú dirías, ¿qué? ¿De verdad? ¿No tengo que hacer 100 sentadillas? 20 abdominales que nada más puedo 18. Es sencillo, es tan práctico el cristianismo de Jesús, la forma en la que nos enseñó a vivir, que nos cuesta creer que puede ser verdad. Entonces, cuando se nos invita a vivir así, nuestro lado humano nos dice, no, me tengo que esforzar, me tiene que costar, tengo que sudar, tengo que llegar más temprano, tengo que irme hasta el final, tengo que cubrir tantas horas de servicio, porque entonces, si no lo hago, no soy merecedor de ese lugar, de ese camino, de esa posición tan privilegiada. ¿No sé si te ha pasado que hay lugares donde te tratan tan bien que te sientes en deuda? Y que ya no sabes si lavar los platos, que ya no sabes si barrer, ¿no? Yo en todas las casas, y si alguien quiere que le barra su casa, invíteme. Yo en todas las casas tengo el trastorno obsesivo compulsivo de barrer. Entonces yo ya me sé las escobas de muchas casas y de repente le digo, oye, ya cámbiamela, ¿no? Ya viene el mes pasado y sigue igual de mala, ya cámbiala, por favor, para que pueda hacerlo bien. Pero a veces te tratan tan bien que tú intentas suplir ese buen trato con una acción. Y eso nos pasa en nuestra espiritualidad. Dios nos trata tan bien que pensamos que tenemos que regresarle a Él algo. Como si Él le hubiera costado, ¿no? el habernos amado. Él nos ama porque es bueno. En su naturaleza está en ser bueno y amarnos tanto. Yo quiero terminar este mensaje, que es muy corto, pero hablamos de un cristianismo práctico. Y estoy seguro que esta historia te va a enseñar muchísimo acerca de lo que he estado hablando. Yo quiero terminar este mensaje contándote una breve historia que ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra. Y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Y quiero que me acompañen con música, por favor. Esta historia dice así, el primer versículo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. No sabemos con precisión a cuál celebración se refiere. Los teólogos todavía no se ponen de acuerdo para precisar si era una fiesta como la Pascua o celebrar el Pentecostés o alguna ceremonia religiosa que tenían normalmente los judíos. Pero dice que dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, esto me llama muchísimo la atención. Yo sé que a lo mejor se refiere a literalmente ovejas, pero qué curioso que tú y yo también somos ovejas y le pertenecemos a un buen pastor. Cerca de la puerta de las ovejas se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud, di conmigo multitud, de enfermos. Que había ciegos, cojos, paralíticos. Estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo, ni la edad que yo tengo. 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía esta enfermedad, le preguntó la pregunta para muchos más ilógica que existe.
¿Te gustaría recuperar la salud? Espérate, tengo 38 años así, ¿me estás preguntando esto? Es como cuando uno corre un maratón, uno corre una gran distancia y está sudado y te preguntaran, oye, ¿te quieres hidratar? Por favor, obvio. O cuando ves a esa chica que robó tu corazón, que está sentada en la parte de allá donde estoy señalando, y te dicen, ¿te quieres casar con ella? Y pues, ¿tú qué crees? Si me trae cacheteando. Esta pregunta parece ilógica, pero tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se encontraba lidiando con un hombre que podía tener su corazón tan marchito como sus piernas. Era un hombre que había sufrido durante mucho tiempo desilusiones, golpes en el corazón, así como algunas mujeres que han sufrido desilusiones en el amor, que son super fans de Amanda Miguel, que son super fans de Gloria Trevi, de Paquita la del barrio, porque el corazón lo tienen marchito, ¿no? Algunos hombres también. Solo que no recuerdo un artista que pueda llevarnos por ese camino. Jesús estaba lidiando con un hombre que podía tener un corazón tan marchito como sus piernas. Recordemos, este hombre de 38 años era paralítico. Por lo tanto, Jesús con esta pregunta va a intentar edificar la fe de este hombre que se encontraba decaída. Esta pregunta es importante porque expone las necesidades del corazón más que las necesidades físicas. ¿Sabes qué respondió en versículo 7? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Este hombre tenía a lo largo de muchos años la esperanza. Lo que nos deja ver este cuadro es que cada vez que se movían las aguas del estanque, el primero que llegaba, el primer enfermo que llegaba y tocaba las aguas, quedaba sanado. Lo que nos deja ver este contexto es que este hombre durante 38 años había intentado llegar primero y nunca llegó. El hombre era un caso interesante porque tenía esperanza en su corazón combinado con desesperanza. Tenía esperanza en el estanque, sin embargo, una vez ahí perdía la esperanza porque nadie lo ayudaba a llegar primero. Fueron 38 años, iglesia, de esforzarse al máximo. Y aún siendo paralítico, intentó llegar primero y nunca lo logró. Nunca pudo ser sanado de esa forma. Yo quiero que tan solo imagines ese momento. Si la cuestión era que se movieran las aguas del estanque, tú te ibas a quedar dado de sanidad diciendo, yo no me voy a quitar de aquí porque el agua se va a mover y yo tengo que sanar. Yo quiero que te imagines ahora este hombre, lo que sentía cada vez que llegaba segundo. ¿Alguien ha sufrido alguna desilusión muy grande en la vida? Usted sabe lo que se siente sentir la desilusión. Que te aseguraban el puesto a ti y se lo dieron a otro. Tú sabes bien lo que se siente quedar en segundo lugar. Tú sabes bien lo que trabaja uno mentalmente, físicamente, para combatir la desilusión. Tú sabes bien que la desilusión genera depresión. Este hombre, 38 años, se había esforzado al máximo y aún siendo paralítico, intentaba aferrarse a su sanidad, que su esperanza estaba en ese estanque que se movía, las aguas, y el primero en llegar quedaba sanado. Hay que notar algo aquí, iglesia. Había una multitud, no eran 2, no eran 3, habían muchísimos que querían recibir el milagro. Sin embargo,
ninguno de ellos, de la multitud, vio a Jesús. El enfoque de esa multitud estaba en las aguas, y tanto era su enfoque en las aguas que ignoraron que el único que podía sanarlos estaba a su lado. Una ceguera había caído sobre estas personas en el estanque. Ahí estaban ellos, y ahí estaba también Cristo, quien podía sanarlos, pero ninguno de ellos lo buscó. Sus ojos estaban puestos en el agua esperando que fuera agitada. Estaban tan agobiados por su camino que el camino verdadero fue desentendido por completo. Ignoraron que estaba Jesús en ese lugar. Y eso pasa cuando tu espiritualidad la basas en esfuerzos. Aunque te esfuerces, no lo vas a lograr. Un cristianismo complicado es aquel que concibe el esfuerzo para merecer algo, y eso solo genera frustración. Un cristianismo complicado es aquel que te hace pensar y poner tu esperanza en tus fuerzas, que ignoras que no tienes que esforzarte, porque si Jesús quiere, vas a sanar. Teniendo lo sencillo, iglesia, Jesús y la gracia prefirieron ver lo complicado, el estanque y el esfuerzo. 38 años de esforzarse y no lograr quedar sanado. Se redujeron a un segundo con Jesús. Porque lo que va a ocurrir a continuación es increíble. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. A ver, iglesia, ¿cuántos tuvieron brackets en algún momento de su vida? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te los quitaron? ¿A poco no hiciste esto? Vuelves a sentir tus dientes y nada, y se siente padrísimo. Imagínate a alguien que desde hace 38 años no sabía lo que se sentía caminar. Este hombre obviamente quería correr un maratón. Ahora sí me sirve. No puedes poner tu espiritualidad en esfuerzos. Te vas a cansar. Tú eliges qué tan complicado o práctico va a ser tu cristianismo. Tú eliges qué tan sencillo puede ser para ti vivir el cristianismo. Y de repente me encuentro una corriente de personas que llaman a estos mensajes un mensaje light, cuando no se han dado cuenta que Jesús fue el hombre más light del planeta. ¿Qué quieres consumir para tu vida? ¿Obstáculos, reglas, dificultades, niveles, contratiempos? ¿O quieres tener a Jesús a tu lado? Porque Jesús está en lo práctico, Jesús está en lo sencillo, Jesús está ahí donde a lo mejor tus ojos están en el esfuerzo y tu obstinación por hacer te ha hecho olvidar que Jesús siempre estuvo ahí para sanarte, para bendecirte, para perdonarte. Jesús es tan práctico que siempre aparece, pero muchas veces lo hacemos tan complicado que perdemos de vista que Él estuvo ahí siempre. Termino de esta manera. Jesús una vez más nos demuestra en este sencillo ejemplo que nuestro esfuerzo, iglesia, no es suficiente. Nunca vas a poder ser suficiente basado en esfuerzos, pero tampoco es necesario tu esfuerzo. Cuando Él quiere sanarte, te va a sanar. Cuando Él quiere bendecirte, te va a bendecir. Cuando Él quiere perdonarte, te va a perdonar. No debemos de hacer tanto.
solo recibir su sanidad, su bendición y su perdón. Pero ese milagro, iglesia, sucedió el día de descanso. Ya es conmigo así. Sí. Así que los líderes judíos protestaron. ¿Qué hicieron? Protestaron. Último versículo en pantallas, por favor. Protestaron los líderes judíos y le dijeron al hombre que había sanado: no puedes trabajar en el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Espérate, este hombre tiene años de no caminar y le estás diciendo que no utilice sus piernas. ¿Qué onda? Me encanta la respuesta del hombre. El hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Y eso voy a hacer. Voy a ser feliz. Aunque a los religiosos les incomode. Voy a ser feliz aunque a los envidiosos les enoje que sea tan light. Este hombre estaba rompiendo un mandamiento. Este hombre estaba obedeciendo a Jesús. ¿Sabías que por esforzarte tanto te has perdido de muchas alegrías? De quererlo hacer en tus fuerzas y a tu manera, te has perdido de muchas bendiciones. Hay gente que se llama o se hace llamar cristianos, pero se llaman realmente envidiosos. Son esa gente que te quiere poner el pie todo el tiempo y que tantito ve que estás disfrutando y te dice: te estás desviando. No me estoy desviando. Estoy mirando a Jesús y estoy disfrutando la plenitud de vida que Él prometió para mí. Por muchos años yo fui víctima de una iglesia activista. Yo pasé desde los 5 años el sufrimiento de estar en un lugar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso no es practicidad. Eso es más satisfacer tu activismo que tu espiritualidad. La espiritualidad se vive todos los días y no solo el domingo cuando vienes. Yo no quiero que mis hijas sufran lo que yo sufrí. Es que así nos enseñaron, es que así nos hacían. Cristianismo complicado. El cristianismo práctico es disfrutar la vida con Jesús al lado. El día en que tú te esfuerces es el día en que Jesús no lo vas a necesitar a tu lado y no va a estar a tu lado. No va a poder estar a tu lado porque estás haciéndolo en tus fuerzas. Y es de risa, pero una vez más este sector que intenta siempre hacerlo difícil le va a intentar poner el pie a este hombre que había recibido su milagro. Y cuando alguien recibe su milagro, no se puede quedar como está. No puede quedarse en el pórtico ahí esperando a que acabe el día de descanso. Dice: hay que poner estas piernas y usarlas y vamos a caminar y disfrutar la vida. Y eso pasa cuando vienes a una casa como esta. Te quitamos tantas cosas que venías cargando que te das cuenta que era tan fácil, que se podía ser feliz, que existen los cristianos felices. Porque a veces yo solo veo los enojones. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A la iglesia. Ya voy tarde. Iglesia, termino con esta frase. La gracia y el cristianismo práctico es tan sencillo que nos cuesta trabajo creer que puede ser verdad. Es tan sencillo el cristianismo que decimos: no, hay que ponerlo más difícil. ¿Cuántos son de los que cuando juegan
cualquier juego de mesa, le suben el nivel. ¿Cuántos son así? No lo hagas en tu espiritualidad. No le pongas más nivel, porque Jesús ya lo pagó. Ya hizo lo difícil. Tú solamente tienes que amarlo, conocerlo. La gracia es Jesús, y Jesús, iglesia, es suficiente.